Adelante, María. Gracias, Ricardo. Bien, estimados televidentes que nos están sintonizando en esta prestigiosa casa televisora, continuamos con nuestro distinguido invitado. El día de hoy tenemos el agrado de estar con el destacado intelectual, el doctor Béjar. Y en esta etapa de la entrevista vamos a conversar con él respecto a su creación literaria. Como bien Ricardo ha señalado anteriormente, nuestro distinguido invitado, el doctor Héctor Béjar, no, además de ser sociólogo, politólogo, destacado docente universitario, entre otros, también es escritor y tiene, como muchos escritores dicen, ¿no, doctor? Tiene usted varios hijos literarios, ¿no es verdad? Tiene varios hijos literarios. Es muy vasta su creación, hay diversos ensayos y de otros géneros literarios que usted ha, ha ganado, inclusive concursos, no solo a nivel del Perú, sino concursos a nivel internacionales. Entonces, es una gama muy amplia, pero vamos a empezar respecto a su creación literaria con lo más reciente. Lo más reciente en dicha creación es su obra titulada Historia del Perú para Descontentos. Ha sido publicada en el 2023 y ya tiene la tercera edición en publicaciones. Entonces, le cedo la palabra, estimado doctor Béjar, para que nos amplíe sobre esta destacada obra. Bien, la idea de Historia del Perú para Descontentos es buscar y transmitir a quien quiera una imagen de todo el Perú. Cuando decimos todo el Perú, no, ahí me corrijo a mí mismo, no es todo el Perú, en realidad es el Perú desde Colón, desde Cristóbal Colón hasta Pedro Pablo Kuczynski. Es un pequeño monstruo el libro, ya va por las 1500 páginas y va a tener mucho más porque sigo trabajando en eso. Yo estoy convencido de que la gente no lo va a leer. No estoy haciendo un libro para que lo lean. Estoy haciendo un libro para la biblioteca, las bibliotecas, para que esté allí y para quien quiera vaya y lo consulte. Porque creo que es necesario dejar a las nuevas generaciones una visión del Perú, distinta de la que nos dan. Yo creo que la historia convencional que se transmite, que además me han dado a mí también, en los colegios, en las universidades, es incompleta, por decirlo menos, por no decir falsa, en una gran cantidad de datos y elementos. Entonces, mi ambición es dar una visión más completa que explique cómo son, porque, como dije al comienzo, mi obsesión es explicarme a mí mismo por qué estamos como estamos. Y eso sabemos que para explicarse eso, ya sea como hace un psiquiatra con un paciente, tiene que ir a la historia de esa persona. También hay que ir a la historia del Perú, para explicarse por qué el país es como es, con sus bondades y sus maldades, ¿no? Tampoco es una historia totalmente lamentable, ni que le dé una visión terrible al Perú para nada, ¿no? La ambición mía es dar la apreciación más integral, no digo objetiva porque no soy objetivo, no quiero serlo, dar la visión más integral posible de lo que yo sé, de lo que he podido investigar acerca del Perú. Correcto.
Muchas gracias. Indudablemente, desde ya yo también no he leído toda la obra, pero sí he leído fragmentos. Ah, y hago un paréntesis, doctor, que por si acaso muchos de los que nos están sintonizando, nuestro público a nivel nacional e internacional, no solamente hago la salvedad que puede conseguir esta destacada obra, la última que acaba de escribir el doctor Béjar en Amazon, ¿correcto? Está en Amazon. En Exacto, para que Amazon, la web gratis. El PDF gratis absolutamente. Y está abierto. Y es una web, yo tengo una edición que le llamo continua, que va correcto. cambiando tecnológicamente a medida que voy investigando y añadiendo algunos datos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Ricardo. Sí, gracias, Jackie. Sí, justamente estaba revisando la obra del doctor Béjar en el internet, ¿no? Y hay temas realmente destacables en la que me gustaría resaltar algunos de ellos, que está justamente, como bien decía María, está en esta librería, se podría decir, librería tecnológica, Virtual, virtual. virtual, La librería más virtual. grande del mundo. Así es. Se Los ebooks, llama, no solamente los, es virtual, porque ellos imprimen libro con libro. ¿Sí? sí, Se pide el exacto, libro, ellos lo imprimen y se lo envían. exacto. Para los que no pueden Y comprarlo en físico por ebooks. se Ujú. lo envían a usted. Correcto. Gracias, doctor. Gracias. Sí. Y acá, bueno, había pues en la descripción del libro justamente, ¿no? Decía quiénes somos los peruanos, de dónde venimos, ¿no? Y también explica un poco que este libro descubre las raíces de nuestra historia, recorre nuestra vida de colonizados y reocolonizados. Después luego dice, discute las verdades establecidas, denuncia los abusos que nos han formado y deformado a lo largo de 500 años. ¿No? Entonces se ve que es un libro pues digno de leerlo, ¿no? Yo también confieso que no lo he leído también algunos fragmentos, pero ya el título ya es bien marquetero, doctora. Historia de Perú para descontentos. Claro. El libro está hecho de tal manera que Sí, usted pueda leerlo por cualquier lado. Es decir, es una sucesión de capítulos independientes. De manera, no es exactamente una secuencia, porque yo creo que pocos querrán leerse las 1500 páginas que va a tener la tercera edición. La que usted tiene 1000 solamente, me parece. Y este, la idea es esa, ¿no? Usted puede tomarlo por cualquier parte, el libro, y puede leerlo. Claro que Y sí. está redactado de manera periodística, ¿no? No es un libro académico, no usa el lenguaje académico. Es un libro, si usted quiere, periodístico. Tiene un tipo de redacción periodística. Una vez en tantas entrevistas que le hacen a José Luis Borges, le pregunta, doctor Borges, ¿por qué usted escribe de esa manera tan simple, tan así como usted acaba de decir, ¿no? Quizás periodística, ¿no? Y José Luis Borges le responde y dice, ¿no? De que los escritores deberían escribir con un lenguaje simple. ¿Para qué complicarse? ¿Para qué tecnificar los lenguajes? Si lo que queremos nosotros los escritores es llegar hasta los que menos entienden, ¿no? Porque si vas a crear lenguajes técnicos, no, pues, ¿no? Entonces, el español es tan rico que uno puede emplear diferentes tipos Exacto. de formas de cómo Ah, hacer entender, ¿no? Entonces, y acá hay algo que la verdad que me llamó la atención. Bueno, antes de decirle esto, le digo algo sinceramente desde el colegio. Yo los veía a los españoles no como conquistadores, ni mucho menos, ni tampoco como colonizadores. Yo los veía como invasores, que nos han venido a invadir, a destrozar, a robarnos, ¿no? A saquearnos, ¿no? A abusar de la gente que estaba acá viviendo tranquila por sus costumbres, por su cultura, ¿no? Yo he sido bien duro en calificar bueno, a aquellos españoles, ¿no? Porque tampoco uno no puede culpar, pues, de generaciones en generación. claro,
Los españoles de ahora no tienen nada que ver Por, con por, los que defienden eso. por, Es cierto, por supuesto, ¿no? Y es acá cierto. hay una parte un poco dura, diría yo, dice, ¿no? Hay un solo recorrido desde la criminal Isabel, llamada la católica, y el esclavista Colón, llamado el descubridor, hasta los políticos, funcionarios y delincuentes que detestamos hoy en día. Los conquistadores de hoy, desde la colonia hasta la neocolonia, un solo manto de podredumbre. Son interesantes, doctora. Son interesantes Y porque hay... el libro hace un relato pormenorizado, que además es conocido, no es ningún descubrimiento mío, crímenes de las casas reales. En realidad, tuve hace varios años una visita a Andalucía y estaba conversando con compañeros andaluces, con amigos andaluces, y me decían, pero a nosotros también nos conquistaron. Sí, no debemos tener la idea de una España homogénea, ni de una Gran Bretaña homogénea, sino de determinadas tribus llamadas casas reales que se han impuesto al mundo por la vía de la violencia para poder tener riqueza. La historia de España con referencia a, a la América precolombina, la llamada América, ¿no? ¿Cómo se llamaba América? Bueno, al mundo precolombino de este continente es muy parecida a la historia interna de España, que es la historia de las familias reales de Castilla y de Aragón en referencia al resto de tu país. Ellos conquistaron tu país. Claro, se llama la reconquista, no se llama la conquista, ¿no? Claro, Pero una conquista. España también fue conquistada. sí, claro, Inglaterra también fue conquistada. Las matanzas en Irlanda han sido terribles. Las guerras de las familias reales de Inglaterra contra Escocia han sido terribles. claro. Es más, Uno llega a la conclusión de que en el mundo el conjunto de tribus al resto de la población mundial, siguiendo su ritmo. sí, sí, Esas tribus le llamamos casas reales. En África les llama solamente tribu, ¿no? sí, ¿No? Aquí es otra cosa que liberaliza, ¿no? En realidad es más o menos el mismo sistema, la misma evolución. así es. Los árabes estuvieron en España después de casi 800 años, si no me equivoco, ¿no? Claro que sí. Y acá hay una parte, ya entramos ya en la parte ya un poquito alentadora, digamos, porque dice, pero no todo ha sido o es abuso y corrupción. Una ruta de heroísmo y combate de miles de peruanos y peruanas ha sido escondida, subestimada o desperdiciada. Este libro la redescubre y destaca, y lo destaca, ¿no? Opuesto por principio a todo conformismo. Este discurso es para los descontentos, porque quienes detestamos este sistema sabemos que puede haber una luz, quizá al final del camino, y si no existiese, nosotros deberemos encenderla. La verdad que es una obra que merece leerla. Doctor, esta es la historia del Perú para descontentos. ¿Y qué otra obra usted yo siento, percibo de que esta obra lo cautiva a usted? Pareciera como que fuese su obra ya, la que tenía que venir, la que tenía que venir por el doctor Héctor Béjar Rivera, y lo está logrando y lo está consiguiendo. ¿Y qué otras obras anteriormente ha tenido o ha escrito que también le da la relevancia necesaria? Aunque todas, como decía María, todas las obras son hijos de uno, ¿no? Son obras de uno. Entonces, obviamente, pero alguna por ahí, doctor, que de repente lo haya puesto usted, o quizás
diga, escribí este libro, pero me faltó algo y quiero agregarle algo más a este libro, ¿no? Porque también sucede, ¿no? Claro. Sí, por eso es que yo hago una edición continua. Siempre creo que hay que agregar algo. Voy Ujú, encontrando dos cosas. Y correcto. bueno, este libro sobre Velasco, que es un análisis del periodo de 7 años, entre el año 68 y 75, y es un análisis de quiénes fueron los militares, quiénes fueron los civiles, qué hicieron, cómo lo hicieron. El otro libro es El retorno a la guerrilla, que es ya el Perú de los años 60. Que es un homenaje a esa generación. Y el otro es Justicia Social, donde en realidad hago una historia también de cómo Europa edifica, construye su estado del bienestar, como pudieron llamarle, que ahora está siendo eh, Mm, destruido prácticamente, ¿no? Cómo ellos lograron tener una prosperidad con justicia social durante muchos años, desde los años concretamente 45, 80, son eh, 35 años de prosperidad y justicia que tuvo Europa. Después ya todo empezó a caerse de nuevo. Entonces, esas son básicamente los 4 libros principales y todos están de alguna forma complementados, relacionados, ¿no? Hay muchos otros textos más por escrito, ¿no? correcto. Doctor Béjar, si me permite, como tanto Ricardo y quien le habla hemos visto que es y corroborado, ¿no? Una vasta creación literaria. Quisiera referirme a un ensayo muy especial. Este ensayo es sobre el movimiento de liberación en los años 60, publicado en 1965, y son notas de una experiencia guerrillera. Ganó el premio Casa de las Américas, es por eso que lo estoy mencionando, en 1969. Este premio Casa de las Américas es, em, es muy de mucho renombre y por eso también quería realizar esta pequeña intervención, ¿no? Y al igual que este Sí, ensayo, hay otros también. claro. Ese ensayo en realidad tiene dos versiones. Una primera que es justamente ese trabajo que fue premiado en el año 69, y después yo retorné sobre ese tema. Hice un libro mucho más completo que aquel, que se llama Retorno a la guerrilla, que es de los años 95, más o menos. Eh, el segundo libro tiene mucho más datos y creo que es mucho más ambicioso que el primero, ¿no? Correcto, muchas gracias, doctor. Estimado Ricardo, te Sí, cedo la sí, palabra. sí. Bueno, justamente la idea de... Yo también, doctor, me gusta escribir y por ahí he escrito algunos libritos que todavía no lo publico, porque siento que me falta un poco más, siempre estoy pensando que me falta un poco más y me gusta, o sea, me autocorrijo, paro borrando una cosa, pongo otras. Es increíble que la verdad que para ser escritor hay que tener bastante paciencia y sobre todo Claro, claro. y me gustan las crónicas, ponerle muy poquita ficción. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay un libro que se llama El Inmigrante, ¿no? Y está basado en hechos reales, que realmente cuando yo me acuerdo, que yo he vivido esos hechos reales, y cuando yo me acuerdo, parece realmente una historia de película, sinceramente, que a veces cada vez que lo releo el libro, le cuento que me quiebro, sinceramente, me quiebro porque es una cosa que como es verdad y lo he sentido, lo he vivido, entonces, no, la verdad que es una cosa muy bonita. En la realidad supera la ficción. Exactamente, Sí, exactamente. Y parece justamente, mentira, ¿no? Pero suele pasar. y justamente quería llegar a ese punto, si me lo permite, por favor. En unas entrevistas yo le he escuchado a usted decir
Yo soy el último, el que queda Bien. de ese gran grupo de personas que apostaron justamente por cambiar la historia del Perú, ¿no? Hubo un grupo enorme, pero ya no quedan, pues. O sea, y usted prácticamente es la memoria, el testimonio real, ¿no? De esa historia, de ese pasaje de su vida, ¿no? Que a mi parecer, le debe haber marcado, pero muchísimo, muchísimo le debe haber marcado a usted, ¿no? Entonces, yo me pregunto y me digo a mí mismo, si a mí me han marcado cosas pequeñas que yo he pasado, vivido, ¿no? Entonces, esas historias que usted seguramente que ya las ha contado en algunas oportunidades, pero yo no quiero, me gustaría que toque un poquito ese tema, pero sin embargo, me gustaría saber, seguramente que el público en general se está preguntando, ¿qué enseñanza le dejó a usted esa etapa, esa época de su vida de lucha, pero lucha de joven, eso de querer cambiar el sistema, querer cambiar al país, verlo de otra manera, verlo con esa justicia social que usted hace un rato dijo? No me imagino joven con todas las energías y con todo, y con un grupo de jóvenes más aún todavía, porque la unión hace la fuerza, como se dice, y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y en el fondo no se pudo, no se pudo, se sembró, pero no aumentó, no continuó. Entonces, ¿cómo ve usted esa etapa de su vida, doctor? Y de repente por ahí, ¿qué faltó? Porque yo creo que nada sobra, sino siempre falta algo, algo que añadir o algo que no se hizo bien. Cuéntenos un poquito, primero, doctor, cómo lo ve usted, cómo lo siente, y también la otra parte, ¿qué cree usted que ha podido faltar, doctor? Bueno, pues la gran lección que me dejó es que hay que estudiar, porque vimos la generación de los 60, creo, dos grandes faltas, ¿no? No conocíamos el país y no teníamos suficiente preparación militar. Entonces, no es poca cosa lo que estoy hablando. Y teníamos lo que nos sobraba de la voluntad. Y creíamos que nos estábamos incorporando a un orden popular que efectivamente existía, y a un orden mundial de liberación que efectivamente existía. Entonces, que nos faltaron esas dos cosas, ¿no? Eh, y por eso quiero que, si puedo dejar algún legado a las nuevas generaciones, sea explicarles una parte de lo que creo que es el Perú. Creo que es indispensable conocerlo. Y ya ven, las nuevas generaciones, qué es lo que hacen y cómo se comportan. Pero yo también creo, y esa también es mi balance de aquellos años, que hay que cambiar el Perú. Vivimos un sistema cada vez más injusto y a la vez cada vez más inviable. En aquella época todavía el sistema era viable. Los señores dueños de haciendas, nadie discutía su poder, solamente nosotros y los campesinos. Ahora estamos viendo que vivir a las ciudades es cada vez más difícil. Bueno, todo lo que nosotros sabemos de ahora. Entonces, es hora de cambiar, pero es hora de pensar en serio en este asunto. Y por eso es que yo tengo dos libros. Ese libro sobre historia y el otro es otro que no tenemos que abandonar por ahora, pero que lo voy a retomar, es el libro sobre justicia social. Empiezo a trazar una idea de lo que desde mi punto de vista se podría hacer en el país. Que ya no es la gran utopía que tuvimos en los años 60, sino que es una utopía viable y puede hacerse eso. Realmente se puede hacer. Yo creo que aquí en el Perú se pueden hacer muchas cosas todavía, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Entonces, hagan eso.
Esas son mis dos objeciones. Claro que sí. Do- Sí, adelante, sí, María. gracias, Ricardo. No quiero que se acabe el tiempo y quiero formular la siguiente pregunta al doctor Béjar. Em, Como hemos mencionado Ricardo y yo, es vasto, ¿no? Su currículo vitae de doctor. Y en todas, como sociólogo, politólogo, escritor, usted es una persona muy brillante y también es un destacado conferencista, y eso también es lo que quería mencionar. Por ejemplo, y no solo a nivel de Perú, sino a nivel internacional. Recientemente usted, doctor, ha estado como invitado especial en la prestigiosa Universidad Valparaíso en Chile, ¿no? Entonces, justo le cedo la palabra para que en estos minutos usted pueda hablar al respecto. ¿Por qué? Porque usted como conferencista y aparte como destacado profesional por diferentes motivos, está recorriendo diversos países. Dígame, ¿cómo nos ven al Perú? Ricardo preguntó en ese aspecto que hace un rato usted ha señalado, ¿no? En lo que son los expresidentes, ¿no? Que están siendo enjuiciados, pero yo quiero preguntar sobre cómo nos ven en el extranjero al Perú respecto a la literatura, ¿no? Lo más reciente es Mario Vargas Llosa, pero como usted bien ha citado, y a mí también me ha pasado cuando he estado en la Biblioteca de Letras de San Marcos, pues em, como es algo muy místico, ¿no? Porque parece que las paredes y los mismos libros que están ahí hablaran, ¿no? Entonces por eso le quiero ceder la palabra, que no todo es malo en nuestro país, creo que hay cosas muy rescatables y entre ellas es la literatura, ¿no? Por favor, le agradeceríamos sus impresiones. Efectivamente. Bueno, sobre universidad, yo he estado en la Universidad de Buenos Aires, eh, he estado en la de Valparaíso, ciertamente también en la de Concepción, en la Universidad de Santiago, de Chile, ¿no? Y ya no la Universidad de México, para hacer un ciclo de conferencias. Y sobre la Correcto. literatura, bueno, me preguntan ahí, me preguntan mucho sobre Perú. ¿Cómo ven al Perú? Lo ven con mucha esperanza, y sobre todo por las luchas sociales que Perú ha tenido. Como el país que es capaz de, por lo menos, enjuiciar a sus líderes corruptos, como un país en el cual la gente se está levantando. Es, ya tengo mucha información sobre eso, que he dado la poca de todo que ver. Y creo entonces que respecto al Perú, y eso está notado especialmente en Chile, hay una especie de fascinación por el Perú en ese Interesante. momento. Fascinación por el Perú, país es un país grande, de Chile, prácticamente, en el territorio, mucho más allí en población, eh, mucho más en riquezas, en posibilidades. Entonces, siempre ven al Perú como algo que hay que explicarse. La generación chilena de ahora. En Argentina es menos, pero siempre, en razón de que con los argentinos tenemos muchos vínculos históricos y que hay una población peruana muy numerosa en Argentina, nos ven Exacto, casi como parte de la casa, ¿no? correcto. Y en literatura, yo estuve, justamente me invitaron a un homenaje que hicieron en Gaviero en la Sociedad de Escritores de Chile, Santiago. Gaviero, así como en el Perú, es un poeta ídolo, generaciones de jóvenes. Y también Ok, doctor, ya estamos por finalizar el programa, nos quedan unos cortos minutos. Le agradecemos infinitamente su paciencia, le agradecemos el haberse entregado en la parte personal, profesional, visión y proyección hacia el futuro. Y seguramente que le deseamos todo lo mejor allá en Europa. Estoy seguro que seguramente por ahí ya estará dando conferencias, lo estarán invitando por un lado, por otro lado, imagino. Y gracias por la diferencia horaria. Usted está en Suiza, en Ginebra, y allá prácticamente Así es. ya es tardecito, ¿no?
pero nosotros acostumbramos en este programa en que nuestro invitado cierre el programa, cierre con un mensaje a esa juventud, a esa adultez también, a esos estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué cambios pueden tener? ¿Qué cosas pueden agregar, doctor, en sus vidas, de acuerdo a su sapiencia, de acuerdo a su experiencia? Adelante, doctor, en un par de minutos lo escuchamos. Encantado. Y cierre, Bueno, muchas gracias. Primero, usted cierre el programa, ¿ya, doctor? Adelante. primero les agradezco a ustedes muchísimo este largo espacio que me han concedido y a quienes nos escuchan, son peruanos en parte, siempre les digo, ¿no? Entendamos nuestro país. Creo que nuestra primera obligación es comprender a nuestro país, tener una visión analítica de nuestro país. Por una parte. Y la segunda parte de lo que deberíamos hacer es qué se puede cambiar, porque es evidente que se necesita cambiar. Entonces, creo que para cambiar hay que ver nuestras propias posibilidades y nuestras riquezas humanas, porque nos fijamos sobre todo en las riquezas materiales. En el caso del Perú, pensamos en el oro, en el cobre. No, no, no. La primera riqueza que debe tener el Perú es su propia gente. Y entonces, el progreso del Perú, la felicidad del Perú tiene que estar basada en los peruanos y las peruanas. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras. 30 segundos, María, para despedir el programa, por favor. Sus últimas Sí, palabras. estimado doctor Béjar, encantada de haber compartido todo este tiempo. Tanto Ricardo como yo y todo el canal le reiteramos nuestro agradecimiento por su valioso tiempo y ha tenido esa generosidad de brindarnos. Y gracias nuevamente a ti también, Ricardo, y a todo nuestro querido público que nos sintoniza a nivel nacional e internacional. Gracias también y muy pronto estamos con la nueva emisión de su programa. Gracias. Ok, gracias, María. Gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad y larga vida, maestro. Larga vida. Gracias, Hasta la doctor. próxima. Chao, chao.